Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Can Yaman fue visto frente a la casa de Demet Özdemir tras su reciente decisión de divorcio, suplicándole con lágrimas en los ojos, por favor, perdóname. Pero lo más impactante fue que Demet, con un rostro serio y decidido, le cerró la puerta sin dudarlo. Todo ocurrió en una tarde soleada de Estambul, cuando varios vecinos y curiosos fueron testigos de una escena que parecía salida de una telenovela. Según testigos, Can llegó en su coche negro, visiblemente nervioso. Bajó, respiró hondo y tocó el timbre con insistencia. Demet, sé que cometí errores, pero no puedo vivir sin ti, se escuchó decirle en voz alta, lo suficiente para que los presentes pudieran oírlo. Demet abrió la puerta solo unos centímetros, lo miró fijamente y respondió con una voz firme, Can, ya es tarde. No hay nada más que hablar. Sin darle oportunidad de continuar, cerró la puerta con fuerza. Algunos aseguran que después de eso, Can permaneció unos minutos inmóvil, con la mirada perdida, antes de marcharse lentamente. Una vecina comentó, parecía destruido, como si hubiera perdido lo más importante de su vida. El drama no termina ahí. Horas después, en redes sociales comenzaron a circular videos del momento, y los fans se dividieron entre quienes apoyan a Demet y quienes creen que ella debería darle una segunda oportunidad. Ella tiene derecho a proteger su paz, comentó una seguidora, mientras otro fan escribió, el amor verdadero merece otra oportunidad. Incluso hubo rumores de que Can había escrito una carta de varias páginas explicando sus sentimientos, aunque nadie ha confirmado si Demet la leyó. Un amigo cercano a Demet reveló, ella está decidida. No quiere volver a vivir lo mismo. Necesita tiempo y espacio. Mientras tanto, Can fue visto más tarde en un café del barrio, hablando con un amigo y visiblemente afectado. No sé cómo llegamos a esto. Pensé que siempre estaríamos juntos, se le escuchó decir con voz quebrada. La historia ha captado la atención de todos, no solo por la intensidad de la escena, sino por el contraste entre la pasión que una vez mostraron y la frialdad del momento actual. Las cámaras de los paparazzi captaron cada segundo, y ahora las imágenes circulan por todos los portales de noticias de entretenimiento. Lo cierto es que, aunque Can intentó una reconciliación dramática, Demet demostró que está decidida a seguir adelante, sin mirar atrás. Horas más tarde, la prensa comenzó a especular sobre los verdaderos motivos detrás de la inesperada aparición de Can frente a la casa de Demet. Algunos programas de televisión dedicaron segmentos completos a analizar cada gesto, cada palabra y hasta la ropa que ambos llevaban. Un presentador aseguró que el reloj que Can tenía en la muñeca era el mismo que Demet le había regalado en su primer aniversario, detalle que encendió aún más las teorías de los fanáticos. Mientras tanto, en redes sociales, hashtags como almohadilla Demet no vuelve y almohadilla Can y Demet se volvieron tendencia en cuestión de horas. Los comentarios se multiplicaban, desde quienes veían el acto de Can como una muestra de amor desesperado, hasta quienes lo consideraban una invasión a la privacidad de Demet. Entre los mensajes más virales, uno decía, amar no significa insistir cuando la otra persona ya dijo que no, mientras otro rezaba, si no lucha por ella, luego se arrepentirá para siempre. Esa noche, medios turcos filtraron que, antes de ir a la casa de Demet, Can había pasado por una floristería y comprado un gran ramo de rosas rojas, el cual nunca llegó a entregarle. Al parecer, el ramo quedó olvidado en el asiento trasero de su coche y un paparazzi logró fotografiarlo a través del cristal. La imagen recorrió todos los portales de noticias, acompañada de titulares como El amor que no fue o rosas sin destinataria. Por su parte, Demet se mantuvo en silencio. No publicó nada en sus redes, no dio entrevistas ni hizo declaraciones. Según un amigo íntimo, su silencio era intencional. No quiere entrar en un ciclo mediático de idas y vueltas. Ella cree que la única forma de sanar es mantenerse firme y no reabrir viejas heridas. Los días siguientes, la tensión creció. Se dijo que Can intentó llamarla en varias ocasiones, pero que Demet no respondió.
Incluso, un periodista aseguró haber visto a Khan escribiendo un mensaje en su teléfono, que luego borró antes de enviarlo. Algunos interpretaron esto como señal de que dudaba si debía seguir insistiendo o finalmente aceptar que todo había terminado. En medio de todo, las marcas con las que ambos trabajaban comenzaron a preocuparse por la repercusión pública de la historia. Una firma de moda, que tenía previsto un evento con Demet, reforzó la seguridad para evitar que la prensa invadiera el lugar. Por otro lado, una compañía de perfumes que patrocinaba a Khan decidió suspender momentáneamente una campaña en la que aparecía con una actriz muy parecida a Demet, para evitar comparaciones incómodas. La tensión alcanzó un punto máximo cuando un programa de televisión anunció que tenía un audio exclusivo en el que Khan le hablaba a un amigo sobre sus planes para recuperar a Demet. En el supuesto audio, se le escuchaba decir: si me da una sola oportunidad, le demostraré que soy un hombre distinto. Sin embargo, poco después, el equipo de Khan desmintió la autenticidad de la grabación, calificándola como un montaje. Mientras tanto, los seguidores más fieles de la pareja comenzaron a organizarse para reunirlos. Crearon grupos en redes sociales, hicieron videos recopilatorios de sus momentos más románticos en telenovelas y enviaron miles de mensajes a ambos. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que esto solo incomodó más a Demet, quien se siente presionada por la opinión pública. Una semana después del incidente, Khan fue fotografiado en el aeropuerto de Estambul, con destino a Roma. Llevaba una maleta pequeña y gafas oscuras. Los rumores no tardaron en aparecer, que si se iba para olvidarla, que si viajaba para reflexionar o incluso que lo hacía como parte de un plan para regresar más fuerte y reconquistarla. Lo único cierto es que, en las imágenes, su expresión era seria y su postura encorvada, como si cargara un peso emocional enorme. Por su parte, Demet aprovechó esos días para reunirse con amigas y familiares. Fue vista paseando por la costa, sonriendo en compañía de su hermana, lo que dio señales de que, poco a poco, estaba encontrando algo de paz. Una fuente cercana comentó: Demet no odia a Khan, pero siente que lo que vivieron no puede repetirse. Hay heridas que no sanan solo con palabras. Sin embargo, el destino parecía no querer separarlos del todo. Pocos días después, ambos coincidieron en una gala benéfica en Estambul. La tensión en el ambiente era palpable. Los fotógrafos captaron el instante en el que sus miradas se cruzaron brevemente, pero ninguno se acercó al otro. Khan saludó cordialmente a varias celebridades, mientras Demet conversaba animadamente con un grupo de actrices. A pesar de la cercanía física, la distancia emocional era evidente. Al salir, una periodista le preguntó directamente a Demet si existía alguna posibilidad de reconciliación. Ella, sin detenerse, respondió: el tiempo dirá, pero ahora necesito cuidar de mí misma. Esa frase, breve pero contundente, se convirtió en titular al día siguiente y reforzó la idea de que, por ahora, el capítulo estaba cerrado. ¿Y ustedes, mis queridas seguidoras, qué opinan? ¿Creen que Demet hizo bien en cerrar la puerta o debería haber escuchado lo que Khan tenía que decir? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse al canal para más noticias y momentos impactantes del mundo de las celebridades.